Saludos, señoras y señores, muy buenas noches. El Centro Aragonés de Elche les da la bienvenida a esta retransmisión en directo que vamos a realizar con motivo de esta tradicional ronda serenata que ya desde hace unos 20 años aproximadamente se está realizando en Elche cada noche del 11 de octubre, día en el que tiene lugar esta tradicional ronda serenata y que nos sirve para recordar y para entrar en el ambiente del día grande del Pilar que vamos a tener ocasión de vivir mañana y que les contaremos también en directo desde el Gran Teatro de Elche. Muchísima alegría, acaban de llegar las personas que integran el Centro Aragonés de Elche a esta plaza de Santa María, donde acaban de abrirse las puertas de la Basílica para que don Vicente Martínez, que es el nuevo arcipreste de la Basílica, sea el encargado de dar la bienvenida al Centro Aragonés y de poder darles la autorización para que entren, escuchar jotas en su interior y, por supuesto, disfrutar de todo esto que tanto nos gusta cada año en torno a la celebración de las fiestas de la Virgen del Pilar. Estamos escuchando el sonido de las bandurrias, de las castañuelas, de las panderetas, de las guitarras, de los guitarricos y viendo toda esta magnífica puesta en escena que, como cada año, tenemos ocasión de contarles en directo.
trae nada, le trae otra despedida para que vaya acompañada, para que vaya acompañada una despedida sola. Bueno, pues así canta este grupo que forma parte del Centro Aragonés de Elche, con esta impresionante convocatoria a esta hora de la noche, donde se prepara ya todo para entrar a la Basílica de Santa María, el protocolo de todos los años. En primer lugar se pedirá el permiso a la autoridad eclesiástica, que es don Vicente Martínez, el nuevo arcipreste de la Basílica de Santa María, y escucharemos las palabras. Podemos entrar a la casa de la Virgen, entrar, hacer ofrenda, bailar y cantar. Ahora le pedirán permiso para eso. Pasamos a hacer la ofrenda. Buenas noches. Se va a realizar en primer lugar la ofrenda y después tendrá lugar el baile en el exterior. Estamos viendo cómo los cargos de honor son quienes se encargan de hacer, ya estamos dentro de la Basílica de Santa María, de hacer esta ofrenda a la Virgen del Pilar, que se encuentra en el altar mayor de la Basílica de Santa María, donde se le va a colocar este ramo de flores, que no será el único que reciba, porque mañana, dentro de la celebración de la Misa Baturra, también tiene lugar este bonito detalle de hacer la ofrenda. Se han inclinado ante el altar mayor, una noche en la que, además de rendir esta serenata a la Virgen del Pilar principalmente, también a la Virgen de la Asunción. Como decía don Vicente Martínez, bienvenidos a la Casa de la Virgen. Ha autorizado que se pueda celebrar esta ofrenda. Vamos a volver al exterior, donde se va a realizar otro momento emotivo de los muchos que vamos a tener oportunidad de mostrarles en este sencillo acto que tiene lugar cada año el 11 de octubre, víspera de la Virgen del Pilar. Vuelven al exterior, fíjense todo el protocolo muy bien estudiado, muy bien medido. Vuelven al exterior, ahora se dirigen de nuevo a la plaza de Santa María, que es la plaza que está justo delante de la puerta principal, al lado de la plaza del Congreso Eucarístico, para que tengamos claro el nombre de cada una de las plazas que rodea la Basílica de Santa María. Y en breve veremos ese protocolo que continúa a esta hora de la noche, con una noche bastante agradable, con una temperatura agradable. Eso sí, alguna manga estamos viendo, porque a esta hora, a pesar de haber vivido un día de calor, siempre se agradece que en estos momentos, por el descenso de la temperatura, una manga es bienvenida. Se disponen a formar quienes integran el Centro Aragonés de Elche en este 11 de octubre, y nos metemos en materia.
Magnífica esta primera jota que se ha bailado y cantado a las puertas de la Basílica de Santa María. Llega el presidente Javier Jarque, que ahora, bueno, pues pedirá el permiso. Javier. Presidente, yo vengo como todos los años he hecho siempre con don Ángel a pedir permiso para que nos deja pasar a cantar a la Virgen. Entras a cantar, a bailar y a lo que dais es la casa de la madre y sois muy bien recibidos. Pues muchísimas gracias, vamos a decirle al Grupo J con su permiso que pase y le cantamos unas jotas a la Virgen y le bailamos Me otra. alegro mucho de veros. Igualmente, gracias. Bueno, pues don Vicente Martínez, que ha autorizado al Centro Aragonés a acceder a la Casa de la Virgen, como muy bien decía, que esto va a continuar tal y como les estamos mostrando a esta hora de la noche. Primero entra el público, como no podía ser de otra manera, y ahora nos preparamos para ver toda la entrada de la comitiva que va a acceder a la Basílica de Santa María, este templo de devoción mariano por excelencia. Es el lugar donde mañana tendrá también la misa baturra, esa misa que tiene lugar cada año el 12 de octubre para conmemorar el Día de la Virgen del Pilar. Y nosotros encantados de poder mostrarles en directo a esta hora de la noche la celebración de este acto que les estamos mostrando a través de todas las redes sociales del Centro Aragonés de Elche. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Twitch y en breve veremos cómo continúa esta celebración. Como ya teníamos ocasión de ver, la concejala de festejos y el concejal de aguas presiden este acto en representación del excelentísimo Ayuntamiento de Elche, además de otras muchas personas y entidades que van a tener la oportunidad de llevar a cabo con su presencia la tradicional serenata que a esta hora de la noche se prepara en el interior de la Basílica de Santa María. También está la pregonera, la compañera periodista Maite Vilaseca, que en estos momentos también nos saluda, que además está viviendo de cerca los actos conmemorativos del Día de la Virgen del Pilar, porque, como bien saben, ella ha sido quien se ha encargado de dar el inicio de las fiestas de la Virgen del Pilar en ese pregón que pueden ver en las redes sociales del Centro Aragonés. Don Vicente Martínez, que aprovechará para dirigirse a las personas que se encuentran dentro, en el templo, escuchando los acordes que en estos momentos se realizan con los instrumentos que se van a utilizar durante esta ronda serenata. Recordamos que mañana, durante toda la mañana, estaremos contándoles en directo el Festival de Jotas, que tradicionalmente, desde hace más de 40 años, algunos más, se hace en Elche, una cita clásica, histórica, del 12 de octubre de la Virgen del Pilar, y que volverá a llenar el Gran Teatro de Elche.
Bueno, pues con la voz de María Fernanda ha comenzado esta ronda serenata ya dentro de la Basílica de Santa María. Las primeras estrofas dedicadas a la Virgen del Pilar, como no podía ser de otra forma, como otras muchas escucharemos durante esta noche del 11 de octubre. Muchas referencias, como no podía ser de otra manera, a Aragón, al Ebro, que besa el Pilar, a conocer toda la geografía y su historia mañana, en el acto del Festival de Jotas. Seguro que de nuevo nos van a sorprender con ese recorrido que haremos por el Alto, el Medio y el Bajo Aragón, con muchas referencias a la historia, a la indumentaria y a la música tradicional que seguimos escuchando en directo en la Basílica de Santa María en esta ronda serenata. Bueno, estas cosas las entendemos y aunque ella ha pedido perdón, no tiene el por qué hacerlo. Estas cosas pueden ocurrir. Virgen mía del Pilar.
Impresionante, como siempre, escuchar estas jotas que nos emocionan. La Basílica de Santa María en esta noche de la Ronda Serenata. Algo que les invitamos a que vivan en directo, que en otras ocasiones vengan la noche del 11 de octubre. Es un acto totalmente abierto al público y es muy emotivo ver cómo llegan las personas que integran el Centro Aragonés, visitan la Basílica, hacen la ofrenda y ahora con las jotas que se siguen cantando en directo se lo cuenta el Centro Aragonés desde todos sus canales oficiales. Bueno, con un público entregado al Centro Aragonés por todo esto que estamos escuchando, viendo y disfrutando con la emoción que provoca siempre ver y oír al Centro Aragonés de Elche. Se reparten en semicírculo en torno a este lugar que es conocido como el de la sepultura, porque está justo delante de donde tiene lugar en las representaciones del Misteri este punto de referencia de nuestro drama sacro lírico. Pero ahora seguimos disfrutando con esta magnífica Ronda Serenata en directo con el Centro Aragonés de Elche. Trajo la aurora su color y el beso cálido del sol la despertaba junto a la torre San Martín que se asomaba. Yo la vi de una ventana, tras su mirada se fue mi vida y mi razón, la ciudad de los
Bueno, una jota muy popular, Teruel, que el centro aragonés conoce muy bien por las veces que ha visitado, igual que en otros lugares de Aragón, especialmente cuando se realizan esas jornadas de convivencia que tienen lugar especialmente en el mes de junio, principios de junio. Bueno, el grupo de baile se prepara también para bailar una jota. Estábamos viendo la imagen de la Virgen del Pilar, con esa estructura que mañana se llenará de flores, aunque ya ha habido un detalle floral por parte de las personas que han venido a hacer la ofrenda. Comienza esta jota. Bueno, pues ahora vamos a escuchar las palabras de don Vicente Martínez, que va a dirigirse a los integrantes del Centro Aragonés. Para honrar a la Virgen del Pilar. Saludo especialmente a la Corporación Municipal, al Centro Aragonés de Elche, en las personas de su presidente, Jotera Mayor y abanderado 2023, y a la pregonera de este año. Un año más, las puertas de Santa María se abren en la noche
para recibir a todos aquellos que con sus flores, cantos, bailes y oraciones ofrecen a la Virgen el cariño y la devoción que tienen dentro y que han recibido de sus mayores, como la más hermosa de las herencias. Estamos ante la imagen de la Virgen del Pilar. Me gustaría que esta noche grabarais en la mente y en el corazón 3 palabras, solo 3 palabras. La primera, gratitud. Estamos aquí para agradecerle a la Virgen su cercanía a nuestras vidas. Somos conscientes de que ella, como buena madre, siempre está junto a nosotros, nos acompaña, nos consuela, nos anima. Gratitud. La segunda palabra, ofrenda. La gratitud, si es sincera, nos lleva a ofrecer detalles de cariño a la persona que nos quiere. Y esos detalles esta noche son las flores, los cantos, los bailes, que solo son una sencilla expresión de la entrega de nuestro corazón, de la entrega de nuestras personas a la Virgen. Ofrenda. Y la tercera palabra, pilar. Esta palabra sugiere el gran regalo que nos hace la Virgen del Pilar, que es la fortaleza, la fuerza para poder enfrentarnos con dignidad a los problemas y las dificultades de la vida, sin hundirnos. Al contrario, mirando los problemas a la cara y sosteniendo a otras personas que también necesitan nuestras fuerzas. Pilar. Gratitud, ofrenda, pilar, 3 palabras que hoy adornan nuestro corazón por sentirnos más cerca de la Virgen. Gracias a todos por crear este ambiente tan bonito que hemos vivido esta noche aquí, de sana alegría, tan necesario en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo todos. Yo creo que necesitamos un poquito de oxígeno, este oxígeno que nos ha traído el Centro Aragonés de Elche. Muchas gracias y buenas noches. Las palabras de don Vicente Martínez, que desde hace poquitas semanas está al frente de la Basílica de Santa María como cura párroco y arcipreste de la Basílica de Santa María, y que ha dedicado sus primeras palabras al Centro Aragonés. Ya ha sabido poco, ¿eh? Pero que viene más largo el repertorio. Vale, no se preocupe que lo tendré en consideración, pero de todas maneras mañana nos tiene aquí para cantar Sí, la ya lo misa sé, lo sé. a la Virgen y Muy para bien. dedicarle nuestras plegarias. Estoy encantado. Muchas gracias, de verdad. Enhorabuena. Gracias, Es un muy buen amable. grupo, buen grupo. Muchas gracias. Bueno, las palabras emocionadas de don Vicente Martínez y también del presidente del Centro Aragonés, que ha felicitado y les ha dicho que le ha sabido a poco. Bien está, porque le hemos visto también muy integrado en todo momento en este que es un día especial para el Centro Aragonés. Se lo estamos mostrando en directo. Mañana también estaremos en directo a partir de las 12 con el Festival de Jotas, que tradicionalmente el Centro Aragonés de Elche lleva cada año a cabo en el Gran Teatro. Sale ya toda la comitiva. El sonido de nuevo vuelve a la Basílica de Santa María. Y así prácticamente va a concluir este precioso acto que cada año el Centro Aragonés de Elche lleva a cabo con motivo de la Ronda Serenata dentro de los actos conmemorativos del 12 de octubre, Día de la Virgen del Pilar. Mañana, si lo desean, en Santa María tendrá lugar la misa baturra cantada por el Centro Aragonés, y después ya a partir de las 12 de la mañana será cuando el Gran Teatro acoja esa cita desde hace muchísimas décadas, como es el Festival de Jotas, que les contaremos en directo, como siempre hacemos,
desde los canales del Centro Aragonés de Elche. Sale en estos momentos el estandarte y toda la comitiva que vuelve en estos momentos, tras este bonito acto, a su casa. Salen de Santa María y se dirigen al Centro Aragonés. Muchísima gente a esta hora de la noche en esta despedida que realiza el Centro Aragonés, camino de su sede para continuar esta noche de fiesta y preparar, como no podía ser de otra forma, la celebración del Día del Pilar. Bueno, y vamos a poner el punto final a esta transmisión en directo que les hemos ofrecido con motivo de la ronda serenata desde hace 45 minutos en directo desde los canales del Centro Aragonés de Elche. Gracias por la atención prestada, un saludo, muy buenas noches. Mañana les esperamos en el día tradicional del Día del Pilar.